Si alguien quiere hablar, tienen todos los micrófonos apagados. Si alguno quiere hablar, active el micrófono. ¿Mm? Bueno, y si no, arrancamos con el tema de hoy. ¿Estamos? Bueno, seguimos trabajando un poquito con todo esto. Vamos avanzando y vamos a empezar a trabajar con funciones continuas y discontinuas, puntos de discontinuidad. Bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy. A ver en el chat qué pasa. Sí, sí. Nombre de Seba. Bueno, vamos a ver de qué trata esto. De manera básica, decimos que una función continua, si podemos graficarla sin levantar el lápiz del papel. O sea, esa es una definición muy básica que no vamos a encontrar en los libros, pero que nos va a ayudar para interpretar de lo que estamos hablando, de lo que es una función continua. Si la podemos graficar sin levantar el lápiz del papel. Entonces, por ejemplo, para graficar una recta, ¿levantamos el lápiz del papel? No. No, entonces es continua. Yo la recta la puedo trazar sin levantar el lápiz del papel, entonces es continua. Para graficar una parábola, ¿levantamos el lápiz del papel? No, entonces la parábola es continua. ¿Mm? Y así con la mayoría de las funciones que conocemos. Si queríamos graficar x al cubo, ¿se acuerdan que x al cubo era curva y contracurva? Tampoco tengo que levantar el lápiz del papel. Esta era x al cubo. ¿En cuál sí tengo que levantar el lápiz del papel? Para graficar, ¿qué función? 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Cómo era? Muy bien. ¿Cómo era la gráfica de 1 sobre x? La Dos gráfica llaves. de... Claro, veníamos así, la llave A, le decían ustedes, así. Levanto y ahora grafico la otra parte de la gráfica. ¿Mm? Esta era la función 1 sobre x. O sea que acá vemos que esta función tuve que levantar, entonces no es continua. Si no es continua, ¿cómo es? Discontinua. ¿Y dónde tuve que levantar el lápiz de papel? En x igual a 0. ¿Mm? O sea que esta función es discontinua en x igual a 0. ¿Mm? El 0 lo tenemos acá. Ahí tenemos el punto, lo que llamamos el punto de discontinuidad. ¿Mm? ¿Estamos? Eso es lo que llamamos el punto de discontinuidad. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces, es continua si la puedo graficar sin levantar el lápiz del papel. Ahora, esa definición no la vamos a encontrar en los libros. ¿Cuál es la definición formal? Definición formal. Una función es continua en x igual a en un punto si se cumplen en forma simultánea las tres siguientes condiciones. O sea, una función es continua en un punto si se cumplen las tres siguientes condiciones. ¿Cuáles son? La primera, tiene que existir la función en A. Tiene que existir la función en A. Segundo, tiene que tener límite cuando x tiende a A.
y tiene que ser un valor L, finito. ¿Qué quiere decir finito? Que no es infinito. Entonces, ¿y cuál es la tercera? Que ese valor de la función evaluada en A tiene que ser igual a L. O sea, tiene que tener imagen, tiene que tener límite y deben ser iguales. A ver, tiene que existir la función evaluada en A, tiene que existir el límite, tiene que ser un valor finito y tiene que ser iguales. La imagen tiene que ser igual al límite. ¿Está más o menos la idea? Entonces vamos a analizar distintos casos que se nos pueden presentar y vamos a ver cómo funcionan esas tres condiciones que estamos viendo. Y lo vamos a analizar en un punto en particular, por ejemplo, en x igual a 2. Supongamos que acá tenemos el 2. Bueno, obviamente que yo le voy a poner acá todos casos raros. Esperen que ando con problema con el mouse. Estás jugando mucho a los juegos, profe, por eso. No. Bueno. Esperen un cachito, ¿no? Bueno. Supongamos. Entonces, vamos a ver cómo nos hacemos las tres preguntas para ver si una función es continua o no. Se tienen que cumplir en forma simultánea estas tres preguntas que nos hacemos. ¿Tiene imagen? O sea, ¿existe la función evaluada en A? ¿Tiene límite? ¿Son iguales? A ver, lo vamos a hacer en este caso todas en igual a 0. Vamos al primer ejemplo, ejemplo A. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿existe la función evaluada en 2? Sí, existe. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? No. ¿Eh? ¿Una vale? 1. La función, la imagen del 2 es el 1. ¿Tiene límite cuando x tiende a 2? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2 de la función? No tiene. Sí tiene. 3. 3. El límite es 3. Todo el mundo lo tiene que ver esto, ¿eh?
Cuando x se aproxima a 2, por un lado y por el otro, ¿qué pasa con la función? Y la función se aproxima ¿a qué valor? A 3. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces la última pregunta que nos hacemos es, ¿la imagen, que es 1, es igual a 3? ¿1 es igual a 3? No. ¿Eso qué quiere decir? Que no es continua en 2. ¿Se entiende ese primer ejemplo, chicos? ¿Mm? Tiene imagen, tiene límite, pero no son iguales. Vamos a analizar el caso B. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? 3. 3. Es ese punto lleno que tenemos acá. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2? ¿Cuánto vale el límite, chicos? Por ¿Eh? izquierda vale 2 y por derecha vale 4. ¿Y el límite cuánto vale? Está bien lo que decís. Pero si los laterales son distintos, ¿cómo era el límite? No tiene límite. No existe. Así que, No existe porque los laterales son distintos. Porque por derecha vale 4 y por izquierda vale 2. Entonces, tiene imagen pero no tiene límite. O sea que no se cumple la segunda. No es continua en x igual a 2. ¿Sí? La tercera. C. ¿Tiene imagen la función en 2? ¿No? No, no tiene imagen. Entonces ya no es continua porque no tiene imagen. Ya no se cumple la primera, no es continua en x igual a 2. Porque no se cumple la primera condición. Vamos a seguir ya que estamos acá. ¿Tiene límite cuando x tiende a 2? Sí. ¿Cuánto vale? 3. 3. No tiene imagen pero tiene límite. No es continua. No tiene imagen pero tiene límite. No es continua. En la D. ¿Tiene imagen la función en 2? Sí. 4. ¿Cuánto vale? 4. 4. ¿Tiene límite cuando x tiende a 2? 4. 4. ¿La imagen es igual al límite? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que es continua en x igual a 2. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo hacemos el análisis? Para saber. Bueno, gráficamente, ¿cómo lo vemos? Y acá tuve que levantar el lápiz. Para dibujar esto, acá tuve que levantar el lápiz. Para dibujar esto, acá tuve que levantar el lápiz. Para dibujar acá tuve que levantar el lápiz. Esta la pude hacer sin levantar el lápiz. ¿Estamos? Bueno, pero en realidad lo que nos hacemos son esas 3 preguntas que se tienen que verificar en forma simultánea. Repito, ¿cuáles son las 3 preguntas? ¿Tiene imagen? ¿Tiene imagen? ¿Tiene límite? ¿Son iguales? Entonces es continua. ¿Estamos, chicos? ¿Está entendido esto? ¿Puedo dar vuelta a la pantalla? sí, profe. Bien. ¿Qué nos puede pasar? Y que, por ejemplo, en 2, la función se me haga así, por ejemplo.
¿Mm? Este es el eje X, este es el eje Y. Ese punto lleno, recuerden que representa la imagen. Entonces, en este caso, claramente tuve que levantar la hoja, el lápiz del papel. ¿Y cómo nos preguntamos acá? ¿Tiene imagen la función en 2? Sí, ¿Cuánto vale? 1. 1. 1. ¿Tiene límite cuando x tiende a 2 esta función? No, es infinita. Claro. Acá, ¿qué estamos viendo acá intuitivamente? Y que cuando la x se aproxima más y más y más a 2, cuando x se aproxima más y más y más a 2, el valor de la función se me hace cada vez más infinito, cada vez más grande. Cuanto más cerca del 2 estoy, el valor de la función se me hace cada vez más grande y más grande y más grande y más grande. O sea que acá vamos a empezar a hablar diciendo que a medida que x se aproxima a 2, vemos que esta función se aproxima al infinito. ¿Y qué dijimos en la primera parte? Que el valor del límite tiene que ser finito. El valor del límite tiene que ser L y finito. Entonces acá tenemos el caso de un límite infinito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No es continua en x igual a 2. Porque el límite es infinito. ¿Estamos, chicos? Entonces, para que sea continua, tiene que tener imagen, tiene que tener límite y ser un valor finito, y tienen que ser iguales. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Veamos un poquito estos dibujos que yo hice acá. Vieron que el A, el B y el C, el A, el B y el C, no era continua en x igual a 2. El A, el B y el C no eran continuas en cambio la D sí era continua. De estas tres, el A, el B y el C, ¿hay alguna que con poco se puede transformar en continua? El A puede ser. El A puede ser, ¿cómo harías para transformarla en continua? No sé, pero no sé. Y fíjate, este punto, ¿dónde lo llevarías? Lo llevarías ahí. O sea, ahí, pintando ese puntito, ahí se la transformamos en continua. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna otra más? Y el C, le El, pintas el puntito. el C también. Pintando el puntito se la transformamos en continua. La B la podemos transformar en continua. Y acá ya habría que desplazar toda una rama, o sea, estaríamos cambiando de función. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar de dos tipos de discontinuidades. Discontinuidades que se pueden sanar. Esta se puede sanar. La A. La discontinuidad se puede sanar. En la B también se puede sanar la discontinuidad. En la B no se puede sanar la discontinuidad. No se puede sanar. No sana. Entonces, ¿cuándo se puede sanar la discontinuidad? Que en realidad, en vez de sanar, después vamos a decir que esa discontinuidad la podemos evitar. ¿Cuándo sí se puede evitar la discontinuidad y cuándo no se puede evitar la discontinuidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo, Carlos? ¿Puedes repetir? Sí, 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 sí.
Viste que ustedes me dijeron que en la A se puede sanar la discontinuidad. ¿Por qué? Porque si pintamos un solo puntito, ya la transformamos en continua. ¿Mm? En la C también se puede sanar, porque si pintamos este puntito, ya la transformamos en continua. En cambio, en la B no hay forma de que esta función la podamos transformar en continua. Entonces, ¿cuándo sí se puede sanar la discontinuidad? ¿Cuándo sí se puede sanar la discontinuidad? ¿Y cuándo no se puede sanar la discontinuidad? ¿Qué tiene una y qué no tiene la otra? ¿Límite puede ser? Exactamente, fíjense que la A tiene límite. La A tiene límite. La C tiene límite. ¿La D tiene límite? No. Entonces no se puede sanar la discontinuidad. ¿Lo ven, chicos? Entonces, si la función tiene límite en un punto, podemos sanar la discontinuidad. Podemos sanar la discontinuidad. Y en este caso, al 2, ¿qué valor le estamos asignando? 3, que era el valor del límite. ¿Cómo sanamos la discontinuidad acá? Y haciendo que la función en 2 valga 3. Si hacemos que la función en 2 valga 3, que es el valor del límite, estamos sanando. En esta función, que no tenía imagen, ¿qué valor le vamos a dar ahora? 3, que era el valor del límite. En esta, en la B, no sana. Entonces no la podemos transformar en continua. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de discontinuidad. La discontinuidad, vamos a hablar de dos tipos de discontinuidad. En vez de sanar, vamos a decir que la discontinuidad puede ser evitable y no evitable. No evitable. ¿Cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando existe el límite, cuando x tiende a. Si existe el límite, la discontinuidad es evitable. Si existe el límite, la discontinuidad es evitable. Si no existe el límite, la discontinuidad es no evitable. O también, otra forma de decir no evitable, es inevitable. Inevitable. Evitable o inevitable. ¿Cómo curamos entonces una discontinuidad evitable? ¿Cómo curamos una discontinuidad evitable? ¿Cómo dijimos, chicos, que hacíamos para curar una discontinuidad evitable? ¿Qué valor le asignamos como imagen? ¿El valor de quién? El límite. Del límite. Entonces, ¿cómo curamos una discontinuidad evitable? La respuesta, ¿cuál sería? Asignándole a la función el valor del límite. Le asignamos el valor del límite. Y en este caso, no, en este caso no se puede sanar, sigue siendo discontinua. Acá no se puede sanar. Acá tenemos una discontinuidad. ¿Cuándo es evitable? Cuando existe el límite. ¿Cómo sanamos la discontinuidad? Asignándole a la función el valor del límite. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos hasta ahí?
Sí, profe. ¿Avanzo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, Sí, profe. ¿se entiende? Bien, vamos al apunte entonces. Vamos al apunte. Van a trabajar ustedes desde ahora, chicos. Bueno. Vamos a repasar un poquito todo lo que vimos hasta recién, pero... Entonces, decimos que... A ver, esperen. Ustedes ven el apunte ahí, ¿no es cierto? No, profe. No. Claro. Claro, no lo veían. Eso es lo que pasaba. Continuidad en un punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Esto. Ojo, porque acá cuando yo lo copié me quedó un poco mal formateado esto. ¿Estamos? Entonces, una función es continua en x igual a a. Una función es continua en x igual a a cuando se cumplen tres condiciones. La función está definida, entonces tiene imagen. La función está definida en x igual a a, o sea, existe f de a. Existe el límite y es finito, o sea, existe el límite cuando x tiende a de f de x. Y los dos valores anteriores coinciden. Entonces, tiene que tener imagen, tiene que tener límite, tienen que ser iguales. Va. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una función que es continua. Acá vemos claramente una función que es continua en A. Tiene imagen, tiene límite, son iguales. Y acá vemos que en A la función se rompe, por lo tanto no es continua, y en este caso, ¿por qué no es continua? Y porque no tiene límite, porque los laterales son distintos. Como los laterales son distintos, cuando x se aproxima a A por izquierda, tenemos un valor que no está definido ahí, y cuando x tiende a A por derecha, la función se aproxima a otro valor. Los límites laterales son distintos, por lo tanto, no existe el límite. Bueno, acá habla de continuidad en un intervalo, continuidad por derecha, por izquierda. A esto no le vamos a dar mucha bola. A esto no le vamos a dar bola. No profundizamos con esta parte de acá. Tipo de discontinuidad. ¿Cómo dijimos que podía ser la discontinuidad? La discontinuidad podía ser evitable. ¿Cuándo tenemos discontinuidad evitable? Cuando existe el límite. Si existe el límite, la discontinuidad es evitable. En este caso, acá tenemos el valor de A. ¿Estamos? ¿Es continua? No, no es continua. En x igual a A no es continua porque hay un agujero. Ahora, ¿tiene límite? Sí tiene límite. Entonces la discontinuidad es evitable. Vamos a suponer, bueno, el límite es k. No existe f en a, o sea, no tiene imagen. No tiene imagen, pero tiene límite. Por lo tanto, la discontinuidad es evitable. ¿Cómo curamos esa discontinuidad? Y si a A le asignamos el valor K. O sea que si hacemos que f en A sea igual a K, ahí ya curamos la discontinuidad, la transformamos en una función continua. ¿Se entiende?
En el ejemplo 2, acá tenemos el punto O. Este punto es la imagen de la función. La función en A vale f en A. Vemos claramente que aquí hay una discontinuidad, pero tiene límite. Cuando x se aproxima a A, la función se aproxima al valor k. ¿Estamos? O sea, tiene imagen, tiene límite, por lo tanto la discontinuidad es evitable. ¿Cómo hacemos para evitar, para sanar esta discontinuidad? Y le asignamos a A el valor del límite. Entonces, ese es el caso de discontinuidad evitable. ¿Qué pasa en el caso de discontinuidad inevitable? Acá tenemos distintos ejemplos de discontinuidad inevitable. En A no existe el límite, no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Porque los laterales son distintos. Bueno, en este caso, la discontinuidad inevitable. Y decimos un caso particular de discontinuidad inevitable, que es de salto acotado. ¿Cuándo es de salto acotado? Cuando los límites laterales son finitos. Son ambos finitos. Y obviamente distintos. Entonces, los límites laterales son distintos, pero ambos tienen un valor finito. Entonces decimos que la discontinuidad es inevitable de salto acotado. Inevitable de salto acotado. ¿Qué vemos acá? Y acá vemos que la gráfica de esta función se nos va para el infinito. Se nos va para el infinito. Y esta arranca del menos infinito. Entonces, en A, el límite no existe. Límite cuando x tiende a A no existe. No existe. Acá, ambos límites laterales van al más infinito o menos infinito. Entonces la discontinuidad es inevitable. En este caso, cuando x tiende a A por derecha, la función tiene este valor k. Pero si x tiende a A, cuando x tiende a A por izquierda, la función tiende a este valor k. Pero si x tiende a A por derecha, el límite de la función se me hace infinita. La función se nos hace infinita. Entonces acá tenemos que uno de los límites se nos va al infinito. ¿Cómo se llamaba la otra discontinuidad cuando ambos límites laterales eran finitos? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Inevitable? No. O sea, antes, en el ejemplo anterior, después acá. Miren arriba. Tenemos que la discontinuidad es inevitable porque no existe el límite. ¿Eso está claro? La discontinuidad es inevitable porque no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Porque los límites laterales son distintos. Los límites laterales son distintos. Pero son finitos. Entonces dijimos que se llamaba de salto acotado. De salto acotado. En este caso, ambos límites laterales son infinitos, o uno de los dos es infinito.
Entonces, si la otra era una discontinuidad de salto acotado, ¿esta cómo es? Una discontinuidad ¿cómo? Discontinuidad inevitable de salto no acotado. ¿Cuándo tenemos de salto acotado? Cuando ambos límites laterales son iguales. Ahora, cuando uno de los límites laterales es infinito o ambos, entonces la discontinuidad es inevitable de salto no acotado. Va. O de salto finito. Va. Vamos a analizar un poquito este ejercicio que tenemos acá. Las siguientes gráficas corresponden a f de x la primera, g de x la segunda. Va. Atiendan acá, después ustedes hacen el resto. Acá tenemos el 1, acá tenemos el 2. ¿Es continua en x igual a 2? ¿Es continua en x igual a 2? Sí. En x igual a 2. Acá. ¿Es continua la función? No, no es continua. Yo tuve que levantar el lápiz de papel acá en el 2. Entonces no es continua. ¿Por qué no es continua? ¿Existe la función evaluada en 2? Bueno, ahí sí, 1. 1. ¿Tiene límite la función cuando x tiende a 2? ¿Tiene límite la función cuando x tiende a 2? Sí. No. No tiene límite. Cuando x tiende a 2, ¿tiene límite la función? No, pues por derecha se aproxima a este valor y por izquierda no está definida la función. Entonces no es continua. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende nada? A ver, acá está el 0. Acá está el 0. Acá tengo el menos 1 y acá tengo el menos 2. En el menos 2, ¿la función es continua? No, No. es infinito. ¿Por qué no es continua? Porque va hacia el infinito, digamos. Claro, porque ambos límites son infinitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad presenta en 2? ¿Evitable o inevitable? Inevitable. Inevitable. En x igualado a menos 2, en x igual a menos 2, tenemos una discontinuidad inevitable. ¿De salto finito o de salto infinito? Infinito. De salto infinito. ¿Está claro, chicos? Vamos a ver en menos 3. En menos 3. Menos 3 está acá. ¿Es continua o discontinua en x igual a menos 3? Discontinua, Continua. evitable. Es discontinua. Discontinua. ¿Evitable o inevitable? Evitable. Evitable. ¿Por qué? Porque tiene Porque se límite. puede reemplazar por el límite. Exactamente. Primero, porque existe el límite. Entonces, en menos 3 tenemos una discontinuidad, pero es evitable, porque tiene límite. ¿Se entiende, chicos?
En 0. ¿Es continua o discontinua? Continuo. Es continua. Vamos a la de abajo. Acá tengo el -1, acá tengo el 2, perdón, el 1 y el 2. ¿Es continua o discontinua en 2? Discontinuo. Discontinua. Discontinua. ¿Por qué? ¿Tiene imagen? Sí, tiene imagen en el 1. ¿Tiene límite? No. 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 Entonces, es discontinua porque no tiene límite. ¿Estamos? No tiene límite. Entonces, si no tiene límite, la discontinuidad es inevitable. Si no tiene límite, la discontinuidad es evitable. ¿De qué tipo? ¿Cómo se clasificaría en ese caso la discontinuidad inevitable? De salto acotado. ¿Por qué? Porque no tiene límite, porque los límites laterales son distintos. No tiene límite, porque los límites laterales son distintos. Pero ambos límites laterales tienen un valor finito. Entonces decimos que es discontinuidad inevitable de salto acotado. ¿Se entiende, chicos? Bueno, El no acotado, profe, era cuando uno era finito y el otro no, y el no finito cuando los dos eran infinitos. no, cuando ambos límites son finitos, como en este caso, cuando ambos límites laterales son finitos, el salto es acotado. O sea, porque va de acá a allá. Salto acotado. Salto acotado. Por ejemplo acá, -1, -2. En -2, como a medida que x tiende a -2, la función se te va al menos infinito en ambos lados, acá es de salto no acotado. De salto no acotado. Y si uno se te va al infinito y el otro no, también es de salto, o acá me equivoqué, es de salto no acotado. Salto no acotado. Y si uno va al infinito y el otro es finito, también es salto no acotado. O sea, es suficiente con que uno solo sea infinito y ahí ya decimos que el salto es no acotado. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, acá este ejercicio es interesante que lo hagan. Y lo vamos a hacer ahora. Así que nos vamos a tomar un minutín para resolver todo este ejercicio. Y después continuamos. Lo tienen, ¿no es cierto? Lo que pasa es que está un poco difícil de ver en la pantalla porque tengo las gráficas arriba y tengo que ir permanentemente arriba y abajo. A ver si la puedo achicar. Ahí se ve Bueno, perfecto, profe. yo creo que ahí se ve. Bueno, empiezo a preguntar, ¿sí? ¿O lo resuelven solos ustedes? Bueno,
háganlo solo un ratito y después hacemos todas las preguntas. Profe, ¿hacemos el A o el B? ¿O los dos? Los dos. El A te pregunta, el A más o menos ya lo hicimos, David. Dice, ¿qué tipo de discontinuidad tienen F es la 1 y G es la otra? ¿No es cierto? Bueno, el A te dice, ¿qué tipo de discontinuidad tiene la función en menos 3? La primera, en menos 3. Bueno, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces vos tenés que analizar ahí qué tipo de discontinuidad tiene. Y en x igual a 2. Esto ya lo hicimos recién. Esto ya lo hicimos recién. Sí, sí, ya lo ¿Qué hicimos. dijimos? Que en menos 3, ¿qué tipo de discontinuidad es? Las discontinuidades son de dos tipos. Evitable, dijimos. Evitable. La discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque tiene límite. Y en 2, ¿cómo es la discontinuidad? Inevitable. Inevitable. ¿Por qué? Y porque no tiene límite. Listo. La B. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene en x igual a 2? La B. En x igual a 2. La B. Inevitable. Sí. ¿Cómo dijimos que era? Discontinuidad inevitable de salto acotado. Discontinuidad evitable de salto acotado. ¿Por qué? La discontinuidad es evitable porque los límites laterales son diferentes. Son distintos. Pero ambos tienen un valor finito. Los límites laterales son diferentes, pero tienen un valor finito. Acá los límites laterales son diferentes, pero tienen un valor finito. Por lo tanto, la discontinuidad es inevitable, pero de salto finito. ¿Estamos? ¿Puedo borrar un poco lo que escribí? Sí. Bueno, vamos a empezar a responder estos problemas de límites, para completar este ejercicio. El primero, límite cuando x tiende a menos 6 por izquierda de f de x. F de x es esta. G de x es la de abajo. Límite cuando x tiende a menos 6 viniendo por izquierda. ¿Cuánto es? 1. 1. 1. Límite cuando x tiende a menos 6 viniendo por derecha. 1. No. Vos fíjate que no tiene. Acá tenés el menos 6. Y si vos venís por la derecha, la función acá está rota, la función. Claro, claro, ahí vi. No tiene. No tiene. ¿Estamos aquí? Límite cuando x tiende a menos 5 viniendo por la izquierda.
¿No tiene? Este es el menos 6, este es el menos 5, viniendo por la izquierda no tiene. Y acá no le puse nada, límite cuando x tiende a menos 5 viniendo por la derecha. 2. 2. A ver, acá no alcanzo a ver yo. Límite cuando x tiende a menos 3 viniendo por la izquierda. 1. Bien, 1. Límite el 6. Límite cuando x tiende a menos 3 viniendo por la derecha. 1. 1. ¿Por qué? Bien. Límite cuando x tiende a menos 2 viniendo por la izquierda. No existe, o sea, sería infinito eso. Sí, sería menos infinito. Menos infinito le ponemos. Y cuando x tiende a menos 2 viniendo por la derecha. Infinito solo. O sea, Infinito. positivo. Infinito. Muy bien. Límite cuando x tiende a 0 viniendo por la izquierda. Menos 2. Menos 2. Límite cuando x tiende a 0 viniendo por la derecha. Menos 2. Menos 2 también. El 11. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. Límite cuando x tiende a 2 viniendo por la izquierda de f de x. Acá está el 2. Menos 2. Menos 2. ¿Y límite cuando x tiende a 2 viniendo por la derecha? No tiene. No tiene. Ahora vamos a la g. Las preguntas que siguen son de la g. Límite cuando x tiende a menos 4 viniendo por la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Límite cuando x tiende a menos 4. ¿Eh? Menos 2. Menos 2. Y cuando x tiende a menos 4 viniendo por la derecha. 0. 0. Cuando tiende a menos 2 viniendo por la izquierda. Menos infinito. Bien, muy bien, Sebastián. Menos infinito. Y cuando tiende a menos 2 viniendo por la derecha. Menos infinito. Menos Infinito. infinito. Muy bien. Seguimos con la g. X tiende a 0 viniendo por la izquierda. 2. 2. X tiende a 0 viniendo por la derecha. 2 también. 2 también. X tiende a 2 viniendo por la izquierda. 1. 1. X tiende a 2 viniendo por la derecha. Menos 1. ¿Y límite cuando X tiende a 2? 1. No tiene. No tiene. No tiene, Seba. ¿Por qué? Porque si viniendo por la izquierda es 1 y viniendo por la derecha es menos 1, los laterales son distintos, entonces no existe el límite. Ah, bien, bien. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió todo este ejemplo? Esto es fundamental, ¿eh? Esto es fundamental. Fundamental. Que sepan hacer este análisis de una función a partir de la gráfica, ¿eh? El límite, la imagen, cuándo existe el límite, los límites laterales, cuándo se me ve infinito, ¿eh? Eso es fundamental, chicos. Bueno. ¿Hasta acá estamos entonces? Bueno, muy bien.
Entonces la pregunta del millón ahora es, ¿cómo detectamos detectamos los puntos de discontinuidad a partir de la fórmula? De una función. ¿Cómo detectamos los puntos de discontinuidad a partir de la fórmula de una función? ¿Dónde están los puntos de discontinuidad? Los puntos de discontinuidad están en funciones en forma de cociente, y son aquellos valores de x que anulan el denominador. Ahí vemos los puntos de discontinuidad. En funciones que están en forma de cociente, porque nosotros sabemos que la división no siempre es posible. En funciones que están en forma de cociente. Por ejemplo, x menos 9 sobre x menos 3. En esta función, ¿para qué valor de x no está definida? Si x es igual a 3. Porque si x es igual a 3, se me anula el denominador. Ahí vamos a tener un punto de discontinuidad. En los valores de x que anulan el denominador. ¿Por qué vamos a tener un punto de discontinuidad? Y porque la función evaluada en 3 no existe. Entonces no hay imagen. Si no hay imagen, no puede ser continua. ¿Sí? ¿Cómo saber si la discontinuidad es evitable o inevitable? ¿Cómo saber si la discontinuidad en 3 es evitable o inevitable? ¿Qué tenemos que calcular? Hay que hallar el límite. Hay que tratar de salvarlo. Claro. Para saber si la discontinuidad es evitable o inevitable, hay que hallar el límite. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Y en x igual a 3 hay una discontinuidad. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los puntos de discontinuidad? En funciones en forma de cociente. En funciones en forma de cociente. Ahí están los puntos de discontinuidad. ¿Y cuáles son? Son los valores de x que anulan el denominador. En este caso, el 3. Entonces, la función evaluada en 3 no existe. ¿Por qué? Porque me clavo un 0 en el denominador y la división por 0 no existe. ¿Está? Entonces, no hay imagen. En 3 no hay imagen. Bueno, entonces, si no hay imagen, no se cumple la primera condición de continuidad. ¿Está? Lo que hay que saber ahora es si la discontinuidad es evitable o inevitable. ¿Y para eso qué hay que hacer? Y para eso hay que calcular el límite. X menos 9 sobre x menos 3. Hacemos la sustitución directa. Esto acá arriba me da menos 6 y abajo me da un valor que tiende a 0. Por ahora le vamos a poner no existe. No tiene límite. Entonces, ¿cómo es la discontinuidad? Inevitable. La discontinuidad es inevitable. ¿Se entiende, chicos? ¿O más o menos?
se va entendiendo, profe, hay que ponerlo en práctica nada más. Bueno. Esta función, ¿tiene punto de discontinuidad? Sí, en el 4. En el 4. Discontinuidad, sí, en x igual a 4. ¿Por qué? Porque si x igual a 4 me clava un 0 en el denominador. O sea, la función en 4 no existe. F en 4 no existe. Entonces no tiene imagen, no se cumple la primera condición de continuidad. Ahora hay que clasificar esta discontinuidad para saber si es evitable o inevitable. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el límite. Si tiene límite, ¿cómo era? Evitable. Si no tiene límite, es inevitable. Hacemos la sustitución directa. 4 al cuadrado, 16. 3 por 4, 12. 16 más 12, 28, menos 28, 0. Y abajo 0 sobre 0. Esto es indeterminado. Y vamos a romper la indeterminación para ver si la podemos. ¿Cómo hacemos para romper esa indeterminación, chicos? Y arriba tratamos de factorizar. Bien, arriba necesitamos, como es una cuadrática, necesitamos las raíces para factorizar. ¿Cuáles son las raíces de arriba, sin resolvente? Siete y menos 4. Al revés. Ah, 4 y menos 7. Muy bien. 4 por menos 7, menos 28. 4 menos 7, menos 3. Acá necesito el opuesto. Acá es el opuesto. ¿Está, Vicky? Entonces, ¿cómo se factorea eso? X menos 4, X más 7. Sobre X menos 4. Podemos simplificar arriba y abajo. Y ahora me queda 4 más 7, 11. O sea que tiene límite. Tiene límite. Por lo tanto, la discontinuidad, ¿cómo es? Evitable. Es evitable. Si tiene límite, la discontinuidad es evitable. Entonces, esta función, no sabemos bien cómo será la gráfica de esta función. No sabemos bien cómo es la gráfica de esta función. Pero, en x igual a 4, atiendan acá, en x igual a 4, 1, 2, 3, 4, en x igual a 4, la función tiene un hueco. La función tiene un hueco. ¿Por qué? Porque la función no existe, pero tiene límite, que vale 11. ¿Lo ven acá, chicos? Entonces, ¿qué valor le vamos a asignar al 4 para que sea continua? ¿Qué valor le vamos a 11. asignar? 11, el valor del límite. Ahí la sanamos. ¿Estamos? Entonces, esta función, así como está, tiene un punto de discontinuidad en 4. ¿Eso lo ven?
Pero si ahora hacemos que en x igual a 4, la función, o sea, la función evaluada en 4 sea 11, ahí la curamos. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que se llama redefinir la función de modo de salvar la discontinuidad inevitable. Inevitable. Entonces, ¿cómo hacemos para redefinir la función? Bueno, si la función ahora es así, f de x igual. La misma ley que teníamos antes. X cuadrado más 3x menos 28 sobre x menos 4. ¿A quién le podíamos aplicar esta ley? ¿A cualquier valor de x? Esta ley, ¿a quién se la podíamos aplicar? ¿A cualquier valor de x? No. Para todo x, tal que x sea distinta de 4. Ahora espérenme un cachito que me tocaron timbre. Ahora espérenme. Bueno. ¿Está claro esto, chicos? Esta ley se la puedo aplicar para todo, ese signo es para todo x, tal que x sea distinto de 4. Y si x es igual a 4, ¿qué valor le asigno? El valor que sacaste del límite, ¿o no? ¿Y cuánto era? No me acuerdo. 11. 11. 11. Entonces, ahí transformamos la función, la transformamos en continua. ¿Mm? Repito, esta función que tenemos acá, tiene un punto de discontinuidad en 4. Y acá la salvamos. ¿Por qué? Porque en x igual a 4 le asignamos el valor del límite. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esta función que la tenemos definida así es continua. Bueno, ustedes van a hacer estos ejercicios. El ejercicio 2. Que es un poquito lo que estuvimos viendo recién. ¿Dónde están los puntos de discontinuidad? No los van a hacer, porque los van a ver medio complicado y no los van a hacer. Pero intenten hacer uno u otro. Y el lunes que viene continuamos. ¿Sí? El A o el B, intenten hacer. Y el lunes de la semana que viene lo continuamos. Bueno, ¿todo entendido, chicos? Sofía Ramos, Augusto Penasino, vinieron recién. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Igual sí. queriendo, profe. Qué creativo. Bueno,
Pero bueno, Pero vuelvan a ver el video, tienen el apunte, estudien un poquito más, ¿sí? Bueno, estamos, chicos. no, Carlito. Nos vemos el Nos vemos, lunes. profe. Chao, nos vemos. Chao, chicos, hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos. Adiós, adiós.